Sí, 10 meses sin sacar ningún episodio. El paroncito de Quién es quién se me fue un poquito de las manos. Pero bueno, ya estamos acá, así que vamos a meterle onda. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code. Primero que todo, quiero volver a pedirles disculpas porque al final he tardado un poquitito en empezar esta cuarta temporada. Como les dije al principio, ya pasaron casi 10 meses y simplemente no tengo excusa. Al final el día a día me fue comiendo y lo fui dejando y han pasado ya 10 mesecitos. Cuando terminó el podcast de Quién es quién, que la verdad me lo pasé genial grabando, me lo pasé genial editando, produciendo y demás, me divertí un montón y aprendí un montonazo con un montón de compañeros. Después necesitaba un poquito de relax, necesito tomarme un par de mesecitos porque a pesar de que me lo pasé genial, fue un poquito intenso, ¿no? Al final teníamos que producir un montón, editar un montón, grabar un montón, encontrar un montón de huecos para poder hacerlo y yo justo estaba de baja de paternidad. Entonces, todas estas cosas las tenía que hacer o bien por la noche o bien entre biberones o cuando Aye se iba a dormir, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminó toda la publicación y demás, dije, me voy a tomar un par de mesecitos de relax, de desconexión. Cuando terminaron los 2 mesecitos de desconexión, ya se venía la boda de mi mejor amigo, de Marcos, ¿no? Y teníamos un montón de cosas que hacer. Bueno, yo no tenía tantas cosas que hacer, pero tenía una que para mí era súper importante y que tenía toda mi prioridad, ¿no? Algún día les voy a contar cómo fue crear la charla más importante de mi vida, cómo fue hacerla, cómo fue planificarla y demás, que no era para nada técnica, era una charla que salía un poquito del corazón, ¿no? Después terminó la parte de la boda y venía el veranito. Entonces digo, bueno, el veranito no vamos a ponernos ahí a molestar a la gente para charlar conmigo y demás. Empezamos en septiembre. Pero claro, a veces que te pasa eso cuando uno ya deja mucho tiempo pasar entre que debería haberse puesto y cuando tiene que empezar de verdad, cada vez va costando más, ¿no? Y pesa un poquito más esa distancia. Bueno, eso me pasó en septiembre, entonces digo, bueno, empezó en octubre. En octubre también me pasó, que lo fui un poquito dejando, el día a día me fue comiendo, llegó noviembre, llegó diciembre, y en diciembre ya dije, bueno, ya para esto lo hacemos mejor en el 2023. Y bueno, y acá estamos, en el 2023, empezó mediados de enero y demás, y ya empecé a planificar lo que era toda la publicación del podcast, también planificar cómo íbamos a hacer toda la parte de grabación de vídeo, cómo comentarlo a los nuevos invitados, preparar un poco lo que va a ser toda la temporada y demás. Y bueno, ya está, acá estamos arrancando el primer episodio desde los últimos que sacamos de Quién es quién. Que, por cierto, si todavía no los vistes, tenés que verlos, porque fueron súper interesantes, a mí me encantaron. Tenemos un montón de compañeros que nos contaron cómo es de primera mano sus roles, y compañeros mega cracks todos. Compañeros, yo que sé, como David Bonilla, Irene Morgado, Ariadne Jurado, que Ariadne Jurado la conoceréis mejor como Ari Reinventada, Irene Prieto, Jadi Hariri, también estuvo Kimi Software, también estuvo Katia Aresti, Marta Arcones, bueno, y un montón de otros cracks que tuvimos en los episodios. Y nada, yo de verdad que no es por hacer un poquito más de publi, pero yo recomiendo que los escuchen. Así que nada, si no lo escucharon todavía, tienen deberes para hacer. Así que bienvenidos a la cuarta temporada del podcast de Chimichurri Code. Prepárense porque esta temporada va a ser otra temporada llena de debates, de charlas, de reflexiones, llenas de cracks. Sí, de cracks, porque en esta temporada volveremos a tener a la crème de la crème de aquellos que crean productos digitales, que nos van a contar a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. En esta nueva temporada seguiremos explorando los temas que a nosotros nos encantan. Lo que pasa que volveremos en formato original, no al de Quién es quién, sino al formato original de Chimichurri Code, pero esta vez no vamos a hablar solamente con Android Developers, sino que vamos a hablar con muchos otros perfiles, como pueden ser gente de producto, gente de diseño, gente de Engineering Manager, gente de QA, gente de SRE, un montón de roles distintos, porque descubrimos en Quién es quién que tenemos un montón de compañeros de los cuales muchas veces no sabemos lo que hacen, y creo que es súper interesante que empecemos a conocer, a ampliar nuestra cabeza y tener un poco más de conocimiento de qué hacen, cómo hacen, en qué trabajan y a qué se dedican nuestros compañeros, porque eso nos va a ayudar a que seamos mejores profesionales, que conozcamos no solamente lo que nosotros hacemos en nuestro nicho, sino también lo que hacen nuestros compañeros cuando están trabajando la gente de diseño, cuando está trabajando la gente de producto, y bueno, y todos los roles que contamos antes y otros muchos que van a ir apareciendo
durante este episodio. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros aprendamos nos va a ayudar a que seamos mucho mejores desarrolladores, muchos mejores ingenieros, muchos mejores product manager y que seamos básicamente profesionales mucho más completos. Mi nombre es Nicolás Patarino, @npatarino si me buscas por las redes. Y es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tus plataformas de confianza y una spameada de este episodio a algún compañero de trabajo o algún amigo al que le gusten, yo qué sé, los sistemas de diseño, Figma o no sé, decir que este botón está 3 píxeles movido a la derecha. Y retomando la costumbre de charlar con la gente a la que admiro, quiero y respeto muchísimo, hoy tenemos con nosotros a 3 personas que nos vienen a contar qué es eso de ser diseñadores en el equipo de Design Ops en Telefónica. Voy a darle la bienvenida a los 3 y empezamos por Ana López. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy contenta que nos hayas invitado a este primer capítulo de la nueva temporada, así que muy expectante y con muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, para aquellos que no te conozcan, contanos un poquitito de quién sos, de dónde venís y por qué estás acá en el podcast hablando de diseño. Estoy dentro del equipo de Design Core de Telefónica. Como trayectoria, pues he pasado estudié Bellas Artes, he pasado por varias agencias de creatividad, de publicidad. Y bueno, luego he ido enfocando mi perfil hacia el producto digital. He pasado por varias consultoras y he ido enfocando en sistemas de aterricé en Telefónica. Y ahora, pues nada, en diseño. Qué bueno. Pasé por Bank Inter y por Orange Bank y luego a Design Core con el sistema de diseño de Mística, sobre todo a tope. Y bueno, y así como a nivel personal, pues un poco, soy una persona bastante curiosa y me gusta pues conocer un poco de todo. Cuando van saliendo cosas nuevas pues me interesa y pues luego lo típico de lo que le suele hacer todo el mundo, ¿no? Salir de conciertos, viajar, comer bien, así que salir con amigos, así que un poco eso en general. Qué bueno, un placer tenerte por acá y la verdad que seguramente vamos a aprender un montón con vos. Y quédate tranquila que de Mística vamos a hablar un montonazo en este episodio, yo creo. Así que nada, muchas gracias por venir. Y bueno, y ahora presentamos a nuestro siguiente invitado, que es el señor Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal el día? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por invitarnos aquí. Nada, un placer. Che, para aquellos que no te conozcan, contanos un poquitito de dónde venís, qué estás haciendo, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Pues llevo dedicándome al diseño digital pues va para 7 años ya. Salí directo de la escuela de diseño. Yo estudié en Asturias, que es de donde soy. Hermoso lugar, ¿eh? Sí. Y entonces nada, pues directo a consultora. Y ahí pasé mis 2 primeros inviernos en consultora. Y me he ido transicionando desde la parte más de consultoría a la parte de producto y bueno, pues terminando aquí, ¿no? En hoy, trabajando en Telefónica. Qué bueno. ¿Y algún hobby que te guste hacer? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues tengo aquí detrás, no sé si ven bastantes Legos, me mola bastante montar Legos y jugar a videojuegos. Tengo 2 perretes también, así que pues salir con los perros es una maravilla. Sobre todo cuando vamos al pueblo, todo montaña. Así que disfrutar del aire libre, que está muy bien. Pues sí, además a todos nos encanta. Desde la pandemia decimos que todos queremos irnos a vivir a una granja y cultivar y vivir de nuestros huertos, pero bueno, hay que trabajar. Así que nada, Alex, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ti. Y nada, y ahora le damos la bienvenida a una persona a la cual también quiero mucho, tengo muchísimo aprecio porque lo conozco hace muchos años. Entramos juntos, trabajamos juntos en Twenty, e incluso entramos el mismo día a trabajar. Y así que nada, bienvenido Yayo, bienvenido al podcast de Chimichurri Code. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Me uno a las gracias que te han dado mis compañeros. Me parece un honor, la verdad, que hayas pensado en nosotros para este podcast y sobre todo para ese comienzo de temporada, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos un montón de cosas que contar y ustedes, y también lo sé un poco de primera mano, que hacen cosas muy interesantes y que nos pueden ayudar a ver cómo podemos robarles un poquito de información y aplicarlas dentro de nuestras empresas. Pero antes, Yayo, contaros un poquitito quién sos, qué haces, de dónde venís, a dónde vas. Pues quizás es la pregunta más difícil, ¿no? A ver, yo desde muy pequeño, ¿no? Tuve muy claro que me quería dedicar al mundo del diseño digital, ¿no? Yo le decía a mi madre que yo quería usar Photoshop a los 11 años, eso era lo que yo aspiraba. Y luego pues me metí a estudiar diseño en Sevilla. Yo soy de Utrera, de un pueblecito, bueno, una ciudad de Sevilla. Y, y ahí estudié diseño, donde en ese grado pues aprendí como muchas técnicas, ¿no? Siempre he sido muy curioso, siempre me he considerado muy multidisciplinar y nada, pues ahí luego me fui a hacer un máster de diseño editorial y me presenté diciendo que el papel iba a morir, ¿no? O sea, ya veis aquí el porcentaje de digital, ¿no? que me considero, ¿no? Y luego ya pues pasé a una consultora de diseño estratégico que era Designit. Ajá. Y luego ahí pues estuve en muchos proyectos de diferente tipo y lo que me llamó mucho la atención fue el diseño de producto, porque al final en ese tipo de consultoras haces el trabajo y lo abandonas, ¿no? Y ahí me gustaba el tener la capacidad de ver cómo nace un proyecto, se desarrolla y, oye, ¿y por qué no morir, cómo muere, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Que también puede ser interesante, ¿no? Tal cual, tal cual. Además es como siempre decimos, ¿no? Que todos nuestros proyectitos son como nuestros hijos y queremos saber cómo crecen y hasta dónde llegan. Así que nada, bienvenidos los tres. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, para arrancar un poquito esta charla entre amigos, creo que tal vez estaría bueno que empecemos primero a ubicarnos dónde estamos, ¿no? Somos Design Ops o Design Core también, como dijo Ana, dentro de Telefónica. ¿Qué hace un equipo de Design Ops dentro de una empresa tan grande como Telefónica? Porque aquellos que no lo sepan, Telefónica es una de las empresas más grandes del mundo, tienen, no sé si cientos de miles de empleados por todos lados y no sé cuántos equipos de diseño hay, si ustedes son los únicos. ¿Cómo se organiza un poquitito diseño dentro de todo esta corporación? Pues muy difícil esta pregunta porque Telefónica no tiene una manera de gestionar como lo tienen, ¿no? Otras empresas como BBVA, ¿no? Donde el diseño está como muy centralizado y demás. Aquí, por cómo ha ido creciendo este mundillo, cada área tiene un equipo de diseño. Ajá. Y ese equipo de diseño, ¿no? Pues va desarrollando los diferentes productos. Pero no hay nada que los conecte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, de aquí salió un poco la idea y la creación de este equipo, que fue gracias a Pau Sánchez, que, bueno, fue el creador, ¿no? de esto. Y la idea era, pues, generar un equipo que conectara todos estos puntos, ¿no? Aprovechamos para mandar un saludo a Pau Sánchez, que si me equivoco ahora está de Head de Diseño en Chef, ¿no? Sí, justo. Los compañeros de Chef también pasaron por estos micrófonos en la última temporada, que es la temporada anterior, así que si quieren saber cómo trabajan el equipo de Android en Chef, antes que llegara Pau, también pueden escucharlo por ahí. Vale, perfecto. Y entonces ya sabemos un poquito por qué nació y de dónde surgió la necesidad de Design Ops. ¿Design Ops o Design Core? ¿Cómo le llamamos? Bueno, el equipo se llama Design Core, aunque como tal podría entenderse como un equipo de Design Ops. Nosotros realmente no, por lo menos nunca nos ha gustado tener ese tipo de etiquetas, pero bueno, podríamos considerarlo que es un equipo de Design Ops. Vale, perfecto. Sí, al final básicamente es como lo que está muy de moda ahora, los equipos de plataforma, de saber que son un poco lo que se encargan de facilitar la vida al resto de equipos de feature, a que cada uno se centre un poco en aportar valor al usuario y no en la parte de armar cosas, sino en la parte un poco de fontanería, ¿no? Vale, y entonces, ¿qué es exactamente eso que hacen dentro del equipo de Design Ops? Pues en Design Ops principalmente, bueno, hacemos varias cosas, ¿no? Una de ellas y la que al final tiene más importancia dentro del equipo es el sistema de diseño. Es un poco la herramienta que nos está permitiendo, ¿no? Conseguir el objetivo principal, pero también nos gusta
hacer otro tipo de proyectos como pueden ser conceptualizar nuevos modelos de negocio, ¿no? O nuevos productos. Por ejemplo, el nuevo producto de Telefónica, el de Solar 360, Ajá. pues Héctor, que también forma parte de nuestro equipo, y junto a Ana, pues desarrollaron ese producto, ¿no? A nivel pues visual y de experiencia. También nos gusta hacer pues conceptualizaciones de visión de productos, ¿no? Es como intentar, o creemos que podemos aportar mucho valor a los diferentes equipos, pues dándole una pequeña presentación que cuente un poco dónde veríamos el producto de, yo qué sé, de mi Movistar dentro de X años, ¿no? Qué Y buena. ese tipo de ejercicios también nos gusta también para salir de ese píxel, ¿no? Y de ese mundo más técnico. Y bueno, entonces para también seguir ubicándonos un poquito, estamos hablando antes de otros equipos y demás. ¿Qué otros equipos existen? Es decir, ustedes de Telefónica tiene un montón de áreas, incluso tiene un montón de pilares, incluso realmente Telefónica tiene un montón de subtelefónicas entre medias. Aquí, long story short, el equipo de ya Joana y Alex están en Telefónica Digital. ¿Ustedes tienen influencia solamente en Telefónica Digital o también tienen influencia en Telefónica España, en Telefónica Tech o demás? Claro, nosotros formamos parte de Telefónica Digital, pero a mí personalmente no me gustan esas barreras, ¿no? Que se generan. Y la idea de Design Core también es salir de ahí, ¿no? Es como, oye, hay equipos en España, hay equipos en Hispam, ser un poco el lazo de unión de todos esos equipos, ¿no? Y por ejemplo, un problema que tenemos aquí es con el tema de facturación, ¿no? Pues solo por pertenecer a otras áreas, esos equipos no pueden tener la posibilidad de estar dentro de la misma licencia que Figma. Pues eso al final provoca un poco, rompe, ¿no? Ese flujo de trabajo colaborativo entre todos los equipos, y lo que intentamos en Design Core es romper todas esas barreras para que todos podamos trabajar de la misma manera y juntos. ¿Y cómo rompes esas barreras si al final el problema es a nivel de facturación y de licencias? Pues tirándonos a la piscina y con muchos dolores de cabeza, ¿no? Hemos conseguido que Figma firme un contrato con Telefónica para que pase a ser un proveedor oficial y global, y de esa manera estamos facilitando que cualquier área fuera de digital pueda contratar licencias sin problemas burocráticos de lo que existían antes. Qué bueno, eso está buenísimo. Además que yo creo que todos, tanto los designers como los desarrolladores, amamos Figma. Y más los que tenemos canas como yo, que pasamos de... Yo me acuerdo cuando me pasaban los iconos en Fireworks. Después, cuando llegó Sketch, era como esto es el golazo, que además yo me acuerdo que en 20 con Sketch habían intentado hacer un poco de versionado y lo que hacían era subir básicamente era un JSON que se subía de Sketch a un repositorio de Git y demás para poder hacer ese control de versionados y demás. Y bueno, que esto que ya llegó Figma y nos solucionó todos esos problemas. Muy bueno, y no sé, Ana, ¿nos contás un poquitito qué otros equipos hay dentro de, o por lo menos con los cuales ustedes trabajan un poco más en el día a día dentro de Telefónica? Pues a ver, como trabajamos directamente, por ejemplo, tenemos mucho contacto con Brasil, con el equipo de Vivo en Brasil. Solemos tener pues meetings cada semana, pues poner en común por dónde van ellos y por dónde quieren ir y por dónde nosotros qué podemos nosotros pues incluir en Mística o no, que ahora estamos muy a tope con ellos. Por ejemplo, también tenemos mucho contacto es que trabajamos directamente con AppScore, que es el equipo de desarrollo de Mística, entre otros proyectos que tienen, pero como los que enfocan en la creación de componentes dentro de desarrollo. Y es que hay mucha diversidad, la verdad. Luego trabajamos directamente con el equipo de diseño, con los diseñadores que están en cada una de las OBs. Y luego, por ejemplo, también con equipos que están interesados en Mística, que llaman a la puerta y quieren pues eso, cómo hacer para empezar a usar Mística o conocer más,
pues también solemos tener reuniones con ellos para darles la información y ver de qué manera pues pueden empezar a usarlo y a trabajar con el sistema de diseño y responder todas esas dudas que les surgen. Así que es muy variado. Eso está bueno. Primero, antes un poco para ya empezar a dejar un poco el glosario para que la gente los entienda, ¿qué es eso de Vivo? ¿Qué es eso de OBES? Pues eso, yo la verdad es que todavía me es difícil explicarlo. Seguro que Yayo sabe hacerlo mucho mejor. Sí, bueno, OBES al final es igual a los países, Operational Business, ¿no? Es la traducción. Y básicamente es eso, ¿no? Decimos OBES para referirnos a los países. Que serían a las marcas, ¿no? Como puede ser Vivo, como puede ser O2 en UK, O2 en España, O2 en Alemania y demás, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Entonces esto nos está llevando a que, bueno, al final ustedes están como mucho en contacto con otros equipos, intentar ver un poco cómo sacan las necesidades de esos equipos, pero después a nivel de diseño, yo en la empresa en la que estoy, a pesar de que tenemos un montón de equipos todos desperdigados, muchos equipos de ellos son multiplataforma, que tienen gente de todos los perfiles y demás, también tenemos nuestras ceremonias como internas como Android Developers, ¿no? Como gente que nos juntamos, nuestra guild, la solemos llamar. Y ustedes, Alex, ¿tienen algo parecido donde ustedes puedan juntarse, definir, charlar entre diseñadores? Hay algunas reuniones que son más abiertas y otras más internas de propio Design Core. Sí que es verdad que tenemos una reunión semanal con diseño global, que son todas aquellas personas que trabajan transversalmente para todas las OBs y son una fuente de información súper valiosa, ¿no? Al final, muchas necesidades que aparecen pues en cualquier producto de cualquier país y que nosotros podamos estar ahí recogiendo todo eso y es maravilloso. Y luego otras ceremonias que, ya te digo, son más internas, como puede ser pues control del trabajo semanal, ¿no? Una daily como tal, o reuniones más enfocadas en pues, por ejemplo, tenemos unos sitios específicos donde recogemos pues propuestas de gente para mística o algo que se haya roto, etcétera. Entonces tenemos una reunión a la semana donde pues nos enfocamos simplemente en esas cosas que van apareciendo, ¿no? Y hacer un poco de triaje de esto es algo urgente, esto no, esto lo vamos a abordar de esta manera, esto de otra. Un poco serían yo creo que los tres puntos semanales que más la reunión con desarrollo. Perfecto. Ahora charlamos también de esa que también me interesa un poquito. Entonces dijimos que tenemos la daily, tenemos como si fuera lo que se suele conocer como la weekly de la guild, y luego tenéis otra que es, según entendí, que simplemente para ir detectando las cosas que van saliendo, las cosas como los fueguitos que van apareciendo para poder dar prioridades. No solo fuego, sino propuestas de otros equipos, ¿no? Esto todo lo llevamos a través de GitHub Discussions, aunque sí es verdad que aparecen muchas otras, ¿no? En el día a día, alguien te escribe por Teams, o por los canales por otros canales, o por privado, alguien que te escribe. Uh-huh. Y es un poco recoger todo eso, ¿no? Poner en puesta en común todo lo que va apareciendo, cómo podemos evolucionar cosas que a lo mejor no teníamos en el radar y que necesita determinado equipo, o que a lo mejor un equipo tiene una necesidad, otra necesidad que es muy parecida. Ellos, claro, no son conscientes de que ese punto de unión, ¿no? Ese nexo existe, y es un punto donde pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer de centro, ¿no? Y mediar, encontrar una mejor solución para los dos equipos, o tres, o los que sea. Qué bueno. Y esto me lleva a la pregunta de cómo se organiza el board de tareas, de tickets, dentro del equipo de diseño. Es decir, porque al final, no sé si ustedes trabajan con Kanban, trabajan con Scrum, no sé si tienen sprints, un poco cómo suele ser su metodología de trabajo. Lo organizamos todo también con GitHub. Digamos que hace tiempo todo el área se gestiona con Jira, pero uh-huh. Nosotros al hacer público todo Mística, pues con Jira era muy difícil, por las mismas barreras que comentaba antes de las licencias, pues gente de Brasil no podía ver el Jira de Mística. Entonces eso nos llevó a publicar todo en GitHub, ¿no? Y migrarnos a GitHub.
y ahí tenemos la pestañita de proyectos, que ahí es donde tenemos nuestra listita con todas las issues, diferenciamos a todas las issues, ¿no? Le metemos un milestone, que básicamente como lo organizamos, podrían entenderse como sprint, no son sprint, básicamente son 2 semanas, cada 2 semanas hacemos una release de librería de Figma, pero aquí también se van mezclando tareas que vienen de proyectos con otros equipos de diseño, ¿no? Se complica mucho, pero digamos que pues si el equipo de Novum, ¿no? Que Novum es el equipo que gestiona las aplicaciones para Mi Movistar, MeWivo, MyOutube y otras más, pues tenemos que engancharnos a esos proyectos y ya no es tanto el evolucionar solo porque queremos mejorar mística y tal, sino que hay cosas que van relacionadas a proyectos, ¿no? Pero todo eso está recogido en diferentes pestañitas de ese proyecto de GitHub. Yo ahora me estoy imaginando que es una locura intentar gestionar y coordinar, porque claro, porque ustedes sí que tienen todas las tareas en GitHub, pero seguramente hay otros proyectos que no, es decir, otros equipos que lo tengan todo en su Jira y tienen que tener esa trazabilidad y ver un poco de cómo va su progreso, cómo va todo, ¿no? Tiene que ser un poco... Bueno, al final puedes enlazar, ¿no? Al final con un simple enlace de GitHub a Jira, pues ya tienes ahí toda la información. De momento no es algo que aparentemente esté dando mucho problema. Ah, bueno. Entonces, bárbaro. Y el tema de prioridades, ¿quién y cómo se encarga de hacerlo, ¿no? Porque de repente te viene O2 de UK y te dice que no, necesito una nueva pantalla para nuestra aplicación de nuestra aplicación de dispositivos y tiene un montón de prioridad, pero a la vez te viene otra persona de Mi Movistar que también tiene un nuevo componente, una nueva pantalla que es súper importante y súper interesante. ¿Quién se encarga de decidir cuándo va a entrar, quién va a entrar, qué ticket tenemos que darle y qué ticket tenemos que elegir y cuál no? Claro, pues justo el Design Core está dentro de un área, ¿no? Que es Customer Experience, y dentro de ese área también está el equipo de diseño de producto. Entonces, dentro del área están conviviendo esos dos equipos de diseño. También hay OBPMs, que lo que se encarga al final es un poco de gestionar todas estas necesidades de las OBs para que se gestione pues con la parte de diseño global y con la parte del sistema de diseño, ¿no? Pero ¿quién es el que al final mueve el ticket y dice, este ticket hay que hacerlo ya? Es decir, hay un PM global que se encarga de echar a ustedes y meterlos en un ticket, ¿son ustedes mismos? Actualmente no, pero sí que estamos pensando en tener un PM para gestionar esta parte del sistema porque estamos viendo que es súper necesario. Así que ahora mismo pues somos por parte de tecnología Edu, que está por ahí Edu González, sí, y por la parte de diseño yo, junto con Silvia, ¿no? Que es la jefe de producto. Son muy grandes. A la prioridad, por ejemplo, cada principio de cada Q hay un día que es el día en el que todos los equipos ponen en común qué necesidades van a tener para ese Q y qué dependencias tienen con otros equipos. Entonces ahí consigues tener una foto general de un poco saber qué te puede caer y tener pues esa visión de temas más importantes, más gordos que van a requerir más tiempo, más recursos y luego, pues claro, la improvisación de cada semana de cosas que van surgiendo que no estaban tan programadas y que también tienen que salir. Pero ese día me parece importante para conseguir tener como un poco ese contexto de todo lo que puede llegar a pasar ese Q. Y ese día, ¿quiénes son los que cuentan todo lo que hacen? Es decir, los diseñadores, los propios ingenieros, la gente de producto, ¿cómo es esa dinámica? Pues al final son los leads de cada proyecto, principalmente son los PMs, ¿no? De cada proyecto. Y en la parte de nuestra, pues soy yo. Y claro, aquí entramos en un terreno pantanoso porque, claro, nosotros, Design Core, la gestión del sistema de diseño está dentro del área de CX. Entonces, esa priorización que se hace, le llamamos speed dating, donde nos contamos estas cosas que comentaba Ana, sucede solo dentro del área de CX, ¿no? ¿Qué pasa si llega mañana Smart Wi-Fi, ¿no? Y
y necesita algo para el sistema y no nos entra en nuestro roadmap, pues para eso tenemos un proceso de contribución en Mística y para mí esto es como lo más importante del modelo de sistema que tenemos nosotros, es que cualquier equipo, tanto diseñadores como desarrolladores, pueden lanzar ahí su pull request, ¿no? O su petición para mejorar algo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no estamos siendo cuello de botella para estos equipos, ¿no? Me parece fabuloso. Además, eso es algo que yo siempre, que charlamos nosotros en el equipo de plataforma que tenemos, que nuestro trabajo es que cada vez tengamos menos trabajo. Pero no por nada, sino no porque querramos ser más vagos, porque siempre hay un montón de cosas que hacer, pero sí porque si nosotros cada vez vamos agarrando y teniendo como más responsabilidades, al final nos convertimos en lo que decís ya yo, un cuello de botella, y cuando alguien necesite algo, lo único que va a hacer es tener que esperarnos, y eso es lo que no queremos. Por suerte, yo diría que en CX, el proyecto este de todas las apps con un mismo código, es un proyecto tan sumamente complejo que creemos que estamos en un punto muy importante de la compañía, porque yo no he visto productos tan complejos como este dentro de... Los habrá seguramente, pero las necesidades que nos suelen llegar a Mística suelen ser necesidades que nosotros ya hemos dicho, mira, esto ya hemos pasado por aquí, ¿no? Entonces eso yo creo que también está bien, ¿no? Que ayuda mucho. Haya pasado de esta manera, ¿no? Y Alex, antes creo que fue Yayo el que estuvo diciendo que cada 2 semanas, con esos milestones que no llamemos sprints, se hace una release de Figma. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace esa release? ¿Que hay un versionado? ¿Cómo lo tenéis? Sí, hay un versionado. Aquí, bueno, intentamos seguir dentro de lo posible, ¿no? Porque al final, cómo funciona el mundo del desarrollo y cómo funciona Figma, pues son dos cosas bastante diferentes. Pero intentamos seguir semantic versioning aquí. Y sobre todo espaciar la cantidad de breaking changes que va a recibir la gente en las librerías en determinado tiempo, ¿no? Pues si tengo que hacer o romper varios componentes y eso va a impactar en el trabajo que estás haciendo en tu producto en ese momento, lo que voy a intentar es agrupar todos esos cambios en una versión en la que te aviso, ¿no? Oye, todo esto va a cambiar, sé consciente de que va a requerir, ¿no? Un sobreesfuerzo por tu parte para pues controlar que nada se rompa o hacer determinados cambios en tu proyecto. Y el resto de releases pues serían lo que sería una release de feature o fixes que no tienen impacto, simplemente pues para arreglar cosas que ya no funcionaban o para añadir cosas nuevas. Y eso a nivel de ya de librería o por llamarlo de alguna forma de artefacto, ¿cómo lo recibo yo? Si yo tengo Figma, ¿y cómo lo recibo? ¿Recibo un nuevo componente? ¿Recibo el típico ese cartelito que te sale que ese componente tiene una actualización? ¿Puedo yo utilizar una versión antigua de ese componente? ¿Cómo es ese tipo de gestión dentro de Figma? Y esto seguramente todos los diseñadores sepan hacerlo, pero yo no tengo ni idea. A ver, es un tema complejo, y yo creo que no hay una manera 100% correcta de hacer determinadas cosas. Digamos que el flujo sería la librería de Mística, en este caso, se actualiza y tú en tu archivo vas a recibir una actualización. Esa actualización impacta a X componentes o, vamos a decir, X recursos en la librería, ¿no? Porque no tiene por qué ser un componente, sino que puede ser algo que esté dentro de un componente, etcétera, etcétera. A ti te va a saltar un aviso en tu archivo en el que te va a decir que hay algunas instancias de los componentes en el archivo en el que estás trabajando que tienen una actualización. Cuando le des a ese botón, ¿no?, que te pone Figma, te va a salir un diálogo donde nosotros ponemos el número de versión al que estamos subiendo, o ese update, qué número de versión tiene. Y un link a el changelog que tenemos en GitHub, donde se indica qué cambios vienen en ese update. Por tanto, tú puedes ir a ese link y consultar, oye, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o me están diciendo que aquí hay un breaking change y ahora mismo no puedo asumir que algo se me rompa, ¿no? O no puedo asumir este cambio porque tengo que entregar algo mañana. O estoy tocando algo que está minando desarrollo ahora mismo para implementarlo. Entonces tú puedes decidir no recibir la update, ¿no? Tienes esa posibilidad de decir, vale, ahora no me interesa o solo quiero recibir la update de estas cosas que no me van a romper nada
y me espero con este componente que a lo mejor me estáis diciendo, oye, es posible que se rompa algo, etcétera, etcétera, me espero a pues un momento en el que yo pueda gastar un poco de tiempo en realizar ese cambio. Vale, creo que ya al final ya hemos entrado de lleno en el tema de Mística. Al final todos sabíamos que íbamos a terminar hablando de esto porque es un sistema de diseño y es un sistema de diseño que lleva ya muchos años, está bastante maduro, por lo cual podemos aprender un montón de ello, pero tal vez tendremos que haber empezado por el principio. Ana, ¿qué es Mística? ¿Qué es un sistema de diseño? Vale, pues a ver, creo que cada uno podríamos decir una definición diferente de qué es Mística. Pero bueno, yo creo que el objetivo es proveer, ¿no? de una herramienta al resto de equipos de diseño, bueno, de desarrollo, porque consideramos que Mística debe ir unido diseño y desarrollo, no funcionaría uno sin otro, no existiría. Y eso, como digo, pues una herramienta que facilite la vida a diseño y a desarrollo en un ecosistema tan complejo como Telefónica, ayudar a que los diseñadores no tengan que estar, pues, por decirlo muy básico, haciendo botones una y otra vez, sino que se centren más en cómo mejorar ese producto, cómo mejorar la experiencia, y nosotros darles las herramientas para hacer posible esa experiencia, ¿no? Y desde desarrollo un poco lo mismo. Poder reutilizar esos componentes sin tener que estar picando código una y otra vez. Y cuando hay actualizaciones, pues tener actualizaciones más eficientes y no, pues eso, tener que estar repitiendo una y otra vez lo mismo y poder centrarte en cosas realmente importantes que estar pintando pantallas de manera repetida. Tal cual. Y con esto lo que me llega, al final tengo una duda que no sé si realmente es lo mismo o no es lo mismo, pero claro, eso, crear componentes, crear estilos y demás, me suena al típico UI kit, ¿no? Entonces, no sé cuál es la diferencia entre un UI kit y cuál es un sistema de diseño propiamente dicho. ¿Sí? ¿Existe alguna diferencia? ¿Es lo mismo? A ver, para mí, un UI kit sería una parte del sistema de diseño. Por lo menos también nosotros lo tenemos así en Mística. Tenemos un UI kit que es donde dejamos los componentes que forman parte de Mística, que existen en los diferentes estados. Por ejemplo, de botones, pues cómo tendrías todos los botones de un vistazo. Lo puedes usar desde el UI kit. Pero claro, esos son componentes. Digamos que hay UI kit que no tienen la parte de código. Entonces tendrías como el diseño, como, vale, pues en vez de tener que copiar y pegar todo el rato o tener que estar pintando, pues eso, el ejemplo que decía antes del botón, pues lo tienes ahí, lo coges y lo usas. Pero ya está, no tienes la parte de código, no tienes las lógicas pensadas, no tienes, si tuvieras que actualizar ese botón porque de repente en vez de ser azul lo quieren blanco, pues no podrías hacerlo si solo tuvieras un sistema de diseño, o sea, un UI kit. Solo harías desde la parte de diseño, cambiando los estilos, pero no desde desarrollo. Entiendo. Y si nos vamos ahora un poquito más específicamente a Mística, es decir, ¿qué es lo principal que suele diferenciar a Mística de otros sistemas de diseño? Conocemos un montón de sistemas de diseños, está el de Shopify, está el de Airbnb, Netflix también tiene una cosa que creo que sacado hace no mucho y demás, pero creo que el de Movistar, el de Telefónica, tiene algunas peculiaridades. ¿Cuáles esas peculiaridades que después vamos a ir trabajando durante toda la charla? ¿Respondo yo? Pues. Dale. Sí. Bueno, una de las peculiaridades y más importantes, ¿no? Y es la que es un sistema multimarca, ¿no? En 2018, que juraría que fue cuando empezamos a hacer esto, antes de que Pau hiciera ese equipo, los equipos de producto que trabajaban dentro de CX, que hacían la misma aplicación para Vivo, para Movistar, para O2, estaban repitiendo el trabajo por 4 veces. También estaba Twenty en la época. Me acuerdo. Mística vino a resolver ese problema de repetir trabajo y los diseñadores, pues a partir de entonces,
pues diseñaba una pantalla, y aquí Pau, que fue el que hizo el plugin de Camilo, que fue bastante... O sea, viral. Sonó mucho en la comunidad, ¿no? Porque no había ningún plugin en Sketch, que antes estábamos en Sketch, que hiciese este trabajo. Y la verdad que eso fue un cambio increíble, ¿no? Y ¿en qué consistía el plugin? pues te sustituía, ¿no? aquellos estilos que cambiaban por marca. Uh-huh. Entonces podías Básicamente que vos diseñar una tenías- pantalla. Sí, Sí, eso que tenías tu pantalla de formulario, por ejemplo, con todos sus colores de Movistar azulitos y demás. Aplicabas Camilo para decirle que ahora te genera automáticamente esa misma pantalla, pero con los estilos de Vivo, y te reemplazaba los colores, los tipos de textos y eso demás, es. ¿no? Exacto. Qué bueno. Sí, era brutal. Y entonces, esto de que es multimarca, ¿qué conlleva dentro de un sistema de diseño? Pues lleva muchas cosas, ¿no? Sobre todo hablar con muchos equipos. Es cierto que esto también hace que los equipos de marca estén más juntos en el diseño de producto, ¿no? Ahora hablamos mucho más con marca que hace 4 años. Entonces eso también es importante, ¿no? Pero al final eso te lleva a pues que hay muchas más necesidades por todos lados, y tienes que encajarla de alguna manera, ¿no? Y no puedes tener contento a todo el mundo, ¿no? Que ese es el mayor problema. Y ustedes cuando trabajan a nivel de diseñar el sistema de diseño, ¿cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, si esto lo llevamos al mundo del desarrollo, nosotros también solemos trabajar mucho con multimarcas y demás, y lo que solemos hacer es como trabajar con una versión base, que vamos a decir, una de las marcas para nosotros es la base, y luego vamos a ir sobreescribiendo propiedades o sobreescribiendo algunos atributos cuando queramos ejecutar esa versión. ¿Ustedes cómo funciona esto? Pues es cierto que en algún momento pensamos en tener una marca blanca, ¿no? Y a partir de ahí pues le pasabas cualquier otra, pero cogimos como base Movistar, un poco Ajá. por ser una marca de las más reconocibles dentro de Telefónica, y la mayoría de equipos que empiezan a usar Mística pues fue con Movistar, ¿no? Entonces fue Ajá. un poco coger de base Movistar y ahorrarnos esa marca blanca, que al final es más mantenimiento, ¿no? Sí, no, y además yo estoy completamente de acuerdo, porque tener una marca blanca al final no te hace ver el resultado final de verdad, real, ¿no? Por lo menos si lo estás aplicando con una de las marcas finales que vas a utilizar, ya estás viendo cómo va a quedar ese producto, ¿no? Y no es algo blanco que vos imaginás que puede que encaje para otras marcas, pero es un poquito menos real, ¿no? Totalmente. También nos sigue pasando, que lo que encaja con Movistar no encaja con O2 o no encaja con Vivo, así que es un poco rompecabezas igualmente. Sí. Y son ustedes los que se encargan de, porque claro, yo imagino que el tema de colores, por decir un ejemplo, ¿no? Viene definido ya por la propia marca. Pero claro, ustedes cuando tienen que adaptar esos colores a vuestros tokens, a los tokens que tienen definidos ustedes dentro de su sistema de diseño, muchas veces tal vez no coinciden, o tal vez están utilizando un color que no tiene suficiente contraste y demás. ¿Quién se encarga de hacer ese tipo de validaciones a nivel de, bueno, vamos a ver que nuestra marca nueva que queremos meter dentro de Mística encaja y tiene sentido? Pues esto es muy buena pregunta, porque una cosa que hacemos de Mística es que nosotros cogemos definiciones que ya existan, pues de Ajá. marca, ¿no? Cogemos los colores y lo aplicamos, ¿no? Es como que lo mismo con los iconos, ¿no? Oye, ¿nos pueden gustar más estos iconos o no? Pero si ya está el trabajo hecho, cojamos lo que existe, ¿no? Y a partir de ahí trabajemos con marca para solucionar problemas de accesibilidad, ¿no? De color y demás. Es un poco el cómo lo hacemos. Nos gustaría que desde Mística, al ser un sistema colaborativo, pues que cada equipo de localizado, ¿no? de cada marca, pues se hiciese dueño de esos tokens de color, ¿no? Ajá. Pero es verdad que es complicado que eso suceda, pero poquito a poco creemos que lo estamos consiguiendo. Sí, al final supongo que es complicado porque hace falta crear esa cultura, crear esa educación, ¿no? De donde la gente entienda realmente qué es Mística, porque creo que siempre pasa, y no solamente en diseño, sino en todos los roles, que no es lo mismo utilizarlo que saber
qué es, ¿no? Saber cuáles son los cimientos y por qué existe Mística. Yo puedo ser de un equipo de diseño y decir, bueno, a mí me viene bien, me ayuda, me ayuda a ir más rápido en el desarrollo de las pantallas o lo que sea, pero claro, pero después no soy consciente de realmente todo lo que hay por atrás o todo lo que significa, ¿no? Entonces también entiendo que eso es un poco complicado. Y la pregunta sería, claro, pero esto también yo porque me lo llevo también a mi lado. Cuando ustedes están integrando parte de la iconografía o de los estilos o de los colores que viene de esta marca, que no sea, por decirlo de alguna forma, mistificado, ¿cómo lo almacenan dentro de Mística? Es decir, ¿cómo son capaces ustedes después de diferenciar qué iconos son realmente de Mística, qué iconos no son realmente de Mística cuando los están utilizando en una pantalla? Es decir, cómo básicamente traducido a código sería cómo saben diferenciar el legacy de las nuevas formas de trabajar. Pues si quieres respondo yo también. Es muy complicado saber ese legacy, ¿no? Porque al final cada producto tiene su repositorio, ¿no? En código y va a depender mucho de cómo hagan uso los diseñadores del sistema, ¿no? O sea, desde Mística nos gusta ser flexible, ¿no? Y te damos unas herramientas. Pueden ser que en algún momento muy puntual no te sirvan y tengas que salirte un poco, ¿no? Pues eso lo admitimos, ¿no? Pero el diseñador o la diseñadora debería tener el compromiso de que si no le gusta el icono de settings, pues en lugar de crearse uno custom, pues que use el que existe, ¿no? Yo creo que ese compromiso es algo que deberían de existir en todos los diseñadores que trabajan en una empresa de este tipo, ¿no? Entiendo. Sí, básicamente yo estaba pensando que ustedes integraban y añadían esos estilos y esos componentes a Mística, pero es al revés. Simplemente Mística es lo suficientemente flexible para poder aceptar, pero sin tener que integrarlo dentro de... No, sí que lo integramos. Tenemos, ¿sí? Tenemos una librería de iconos, tenemos la librería de estilos y demás, pero que exista esa librería de iconos no te va a prohibir que tú exportes un SVG y lo uses en el producto, ¿no? Entiendo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahora viene un poco la parte divertida. Y aquí, si no me equivoco, Ana también estaba un poco metida en ese tema y demás. Y cómo se crean esos componentes, ¿no? Porque al final hemos dicho que un sistema de diseño te ayuda a crear un montón de componentes que pueden ser reutilizables y demás. Pero ¿cómo se hace el proceso de esa creación de ese componente? Es decir, yo digo, voy a crear un botón y lo creo. O hay un poco más de research, de saber un poco cómo se va a utilizar y demás, ¿cómo se hace? Pues a ver, es un proceso donde hay bastantes puesta en común, por lo que hablábamos antes de las diferentes OBs, por ser un sistema de diseño multimarca. Claro, si viene, por ejemplo, un equipo que necesita una card con X características y quiere meterlo en Mística, a ver, primero tendríamos que preguntarle si nada de lo que hay en Mística le sirve. Segundo, si esa propuesta que nos están compartiendo tendría sentido hacerla global, si podría encajar con otros equipos, y también si han pensado a nivel escalado qué escalabilidad tiene o si solo la quieren usar para un momento puntual porque de repente les encaja para un diseño. Pues claro, ahí hay que valorar muchas cosas. Si finalmente a nivel equipo hacemos también investigación de qué necesidad, si esa necesidad que nos propone un equipo puede ayudar a otros, pues empezamos a valorar, a hacer research con otros equipos, si les puede encajar, si a nivel escalabilidad tiene sentido, si lo dejamos para ellos como parte de su librería extended o lo integramos dentro de Mística y lo hacemos global. Entonces, son muchas decisiones y muchas veces puede tener sentido y otras pues es una necesidad puntual que no creemos que merezca la pena meterlo. Y eso de analizarlo con otros equipos y demás, ¿cómo se hace? ¿Se hacen estas reuniones que hablábamos antes de diseñadores? ¿Se hace en qué momento?
porque claro, al final yo entiendo que una card, no sé, por decir algo, de la venta de un teléfono, tal vez no lo necesita otros OBs, otras marcas, pero ustedes tienen que ir y preguntar igualmente para ver si esto les puede interesar, si hay que modificar algo. ¿Dónde se hacen esas conversaciones? Sí, a ver, también hacemos, pues buscamos qué cards están usando en otros equipos, qué características tienen y si puede encajar con lo que ese equipo está proponiendo o si se pueden modificar ciertas cosas para que les encajara a todos. O en las reuniones que tenemos semanalmente con otros equipos, pues ponemos en común y hablamos con ellos y vemos si tiene sentido. Es que depende a veces lo hacemos por nuestra parte y buscamos que en lo que hay que se está usando o nos reunimos y lo hablamos con los equipos. Aquí yo añadiría que hay una parte muy importante, bueno, que ya es bastante extendida en cualquier sistema de diseño, ¿no? Y son los slots, aunque nosotros anteriormente le llamábamos Fragment cuando no existía la terminología. Y al final eso es la manera de flexibilizar el sistema o los componentes sin perder la consistencia, ¿no? Entre una card y otra, ¿no? Me explico mejor. Al final una card te puede proveer de un título y una descripción, pero hay productos que necesitan ir un poquito más allá, ¿no? Para cubrir una necesidad concreta de negocio, pues por ejemplo, en un producto telco, mostrarte dentro de una card una grafiquita de tu consumo, ¿no? Pues claro, no tiene sentido que en Mística metamos una card con esa complejidad tan concreta de producto, de esa necesidad de producto. Pues lo que hacemos es meter estos slots que permiten seguir usando el title y la descripción de un componente como la card, pero también tienes un hueco libre que puedes meter lo que quieras. Entiendo. Al final sí que hay una consistencia entre una card que tiene ese extender y otra card que tenga otra necesidad diferente, pero el title y los elementos base siguen siendo los mismos. Qué bueno. Y entonces esto me lleva, Alex, un poco a pensar cómo es ese proceso, ¿no? Porque bueno, creo que incluso ustedes le suelen llamar mistificación, ¿no? El convertir un producto que no usa mística a algo que usa mística. Si quieres podemos empezar un poco por el final y vamos hacia atrás para ver cómo es. Pero claro, de repente llega un equipo que ya está utilizando mística. Cada una de las pantallas después tienen que ser validadas por el equipo de Design Ops para ver si cumple y si se mantiene esa consistencia con el sistema o si están siguiendo las reglas de juego que Mística propone, Alex. No exactamente. O sea, al final el diseñador va a tomar una serie de decisiones. Yo creo que aquí el examen lo pasa cuando se lleva a implementación. ¿No? Y cuando eso se va a implementar y de repente empiezan a aparecer cosas pues que a lo mejor no se pueden hacer con Mística o hay que hacer determinadas cosas que están un poco viviendo la línea de la legalidad, ¿no? Pues entonces yo creo que ese es el examen, pero no hay un análisis exhaustivo de aquí se está usando, aquí no. Hay necesidades que aparecen que no cubre Mística y pues en ese momento pues es totalmente lícito construir una solución ad hoc para ese problema, para esa necesidad, y hay otros que pues Mística provee unas soluciones bastante flexibles que vas a poder adaptar para construir lo que necesites, pero no hay esa... No son el policía de... No, ese control de checks de, oye, esto sí, esto, ¿qué estás haciendo aquí? No. Bueno, perfecto, Alex. Y entonces sigo con vos. ¿Y cómo se hace para convencer? Porque claro, al final todo lo que sea, esto para mí, a pesar de que le llamemos mistificación, es una migración, ¿no? Y en todas las migraciones tenemos una serie de complejidades, porque claro, normalmente la migración no entra o no suele entrar dentro de los roadmaps de los equipos de producto.
Y claro, necesitamos que si queremos hacer esta migración haya tiempo dedicado, esfuerzo y demás, que normalmente, o no siempre, o no muchos, o no en todos los casos, está contemplado ese tiempo. ¿Cómo se hace para convencer, para intentar, o cómo son los procesos que se siguen para que alguien empiece a dedicarle tiempo a Mística y a convertir todo lo que tenga en su producto a un producto que utilice Mística? Esto es un tema de inversión, ¿no? Al final el coste siempre va a ser muy alto al principio y sobre todo dependiendo del punto de partida, porque puedes partir de que ya estás utilizando la misma tecnología. Hablo de implementación porque normalmente los mayores problemas vienen por ese lado, ¿no? Y los mayores blockers. Si estás utilizando ya esa tecnología, pues a lo mejor te va a ser mucho más fácil, el coste va a ser mucho más pequeño. Hay productos que son muy legacy o que no están usando la tecnología que usa Mística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el inicio, ¿no? O esa chispa de realmente cómo convencer empieza por si merece la pena la inversión y que el equipo entienda, ¿no? De cuáles van a ser los beneficios que conlleva utilizar Mística de cara a futuro, ¿no? De cara a cambios de marca, de cara a actualizaciones de componentes, etcétera, etcétera, que pues van a recibir gratis. Es algo que antes tenían que controlar y hacer esa refactorización y era una responsabilidad propia del equipo y delegan esa responsabilidad en Mística en, digo, determinados aspectos, ¿no? Pero sí, de alguna manera parte de la responsabilidad la delegas en Mística. ¿Y cuándo serían esos casos en los que no vale la pena mistificar un producto? Yo creo que ahí es un poco valoración del equipo que lleva el producto y si tiene pues el tiempo y los recursos para abordar esa inversión o no. Hay veces que pues no existe esa necesidad o esa urgencia. Incluso pues ahora mismo se plantea, oye, mira, no merece la pena hacer este cambio ahora. Hay equipos que, por ejemplo, no pueden asumir un cambio a nivel de infraestructura o hacer una refactorización de todo cómo funciona su producto, pero sí visualmente se quieren parecer a Mística, que claro, hay casos que existen ya. Entonces, bueno, yo creo que hay diferentes estrategias para que cada uno adopte Mística de la manera que crea más oportuna y en función de las posibilidades que tiene, ¿no? Me gusta, porque además es que no sé si es porque yo también estoy en equipo de plataforma y al final a pesar de que las herramientas y los tools y el producto sean diferentes, los problemas son exactamente los mismos. Nosotros también estamos migrando a la nueva arquitectura, nosotros también tenemos que guiar a los equipos a convencer y a contar las bondades y esta inversión que si hacen ahora pueden tener en el futuro y demás. Y nosotros tenemos una serie de reglas como bien definidas, o más o menos bien definidas, en las cuales nosotros creemos que puede ser interesante migrar o no migrar. Y uno de las cosas que a veces nos suele dar un poco de problema, bueno, no problema, sino de intentar ayudar y facilitar, es nosotros nos implicamos mucho o intentamos implicarnos en esa migración, lo que significa que también tenemos que dedicar esfuerzo y recursos. ¿Ustedes cómo hacen eso? Si alguien quiere mistificarse, ¿ustedes también se embeben un poco en el equipo e intentan planificar, ayudar a cómo realizar esa migración o simplemente aportan unas guidelines? Justo ahora estamos con un equipo, no sé si decir el nombre o no. Estamos, pues, por nuestra parte, creamos reuniones para poner todo en común y informarles de cómo realizar ese proceso de migración, que es como lo que comentaba antes Alex, que dependiendo de cada de las necesidades, pues se puede abordar esa mistificación de una manera u otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos mistificando un producto y estamos haciendo el ejercicio de cómo, para que ellos también tengan esa visión de cómo quedaría con Mística, pues estamos haciendo las pantallas que tienen actualmente, lo que hay, y pasándolos a Mística y para enseñarles a ellos diferentes flujos de su producto y ver cómo quedaría con Mística, cómo funcionaría, y a veces también haciendo este ejercicio nos ayuda a nosotros para ver qué carencias podría tener Mística o de qué manera podríamos evolucionarlo para que vaya enriqueciéndose y actualizándose, que me parece un ejercicio súper chulo de hacer. Y también, también para ellos, para tener ese ejercicio de cómo se ven
su producto con Mística y a la vez detectar pues ciertas cosas a lo mejor de la parte de UX que desde nuestro punto de vista a lo mejor se podrían hacer de otra manera y se lo compartimos con ellos y es como enriquecedor, me parece, por ambas partes. Es decir, que son ustedes los que agarran una pantalla, por decirlo de alguna forma, y le dicen, bueno, a ver, denme en 3 días, 4 días, una semana, un mes, lo que necesiten para decir, bueno, volvemos dentro de un tiempo, y cuando vuelven dicen, mira, esto sería esta misma pantalla mistificada, o hay mucha más comunicación entre medias, que yo me estoy perdiendo. Hay mucha. Yo creo que la clave es la comunicación, ¿eh? Sobre todo en nuestro equipo, yo creo que nuestro punto fuerte, aparte, es que intentamos comunicarnos con todos los equipos y que ellos se sientan cómodos también comunicándose con nosotros. Y al final no es eso de tomar, ahí os lo dejamos y os lo mistificáis. No, al final yo creo que es un proceso y es un proceso entre todos, me parece. Sí, y por nuestro lado añadir que ellos tienen la libertad de coger esa mistificación y adaptarla como quieran, ¿no? Desde nuestro punto es una propuesta y ellos al final son los dueños de eso, ¿no? O sea, le damos las gracias por dejarnos entrar en su casa, ¿no? Y permitirnos jugar un poco con su producto, ¿no? Eso está muy bien, sí, eso está muy bien porque primero nosotros somos habilitadores un poco de lo que hacemos. Me parece perfecto. Y ahora una cosa, quiero que entramos en partes un poco más técnicas que me gustan un montón, y es el sistema de diseño se compone de un montón de cosas, se compone de un montón de componentes, de estilos, de un montón de reglas, que entonces esas reglas van avanzando y se van modificando con el tiempo, pero claro, al final todo eso, si lo que queremos hacer es que otros equipos lo utilicen, tiene que estar documentado. ¿Cómo se gestiona la documentación de un sistema de diseño? Porque lo veo complicado. ¿Dónde ponemos el single source of truth? Vamos a separar conceptos aquí según el target, ¿no? Porque hay diferentes tipos de documentación y hay diferentes consumidores. Por un lado estaría la documentación más técnica con respecto al componente o con respecto a aspectos del sistema que deben ser implementados. Esa documentación está principalmente dirigida para aquellas personas que van a hacer la implementación de determinado componente o determinada feature o un cambio de arquitectura en estilos, etcétera, etcétera. Eso sería una pata, ¿no? La otra pata de la documentación sería una documentación mucho más enfocada al usuario final. Y en este caso, pues yo creo que tanto diseñadores como desarrolladores pueden consumir esta documentación que son un poco más enfocado en cómo se usa este componente, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece este componente? ¿Cómo se usa? Y algo que nos parece muy importante es que siempre en esa documentación no haya la posibilidad de que pues los ejemplos estén viviendo en vivo, que tú puedas jugar con ellos, puedas entender cuáles son las propiedades, cómo se comporta en función de qué determinados cambios, porque hay determinados componentes, ¿no? Siempre, yo creo que en sistemas de diseño siempre ponemos el ejemplo del botón, pero realmente hay componentes muy, muy complejos y que cuesta entender cómo se va a comportar cuando ves únicamente un pantallazo, ¿no? Un botón, tú ves un pantallazo y entiendes, tiene un icono, una label, tiene un container, ¿no? O sea, ya está, no hay más misterio aquí, pero hay determinados componentes, cómo se va a comportar cuando crece el viewport, cómo se va a comportar si hay algunas dependencias entre utilizo esta propiedad, algo en el componente va a cambiar, cómo rescala en función de cómo cambia su tamaño, todas esas cosas, pues nos parece muy importante que estén visibles y que la gente entienda cómo funciona, ¿no? Pues yo creo que las dos principales, en este caso utilizamos una plataforma que se llama Frontify. Aquí digamos que todas las guías de uso de los componentes del sistema de diseño, y no solo las guías de uso, sino también pues la explicación del sistema de diseño, cuáles son sus fundamentos, todo lo que rodea, no solo al componente, sino a cómo se usan esos componentes, cuál es la manera, ¿no?, correcta de entender todo este ecosistema. Vive dentro de Brand Factory, que es el portal de Telefónica donde también encuentras pues todas las guías de marca de cada una de las marcas que pertenecen a Telefónica. Entonces digamos que aparte de que puedas consultar todas las guías de marca, está allí también alojada
la documentación de toda la parte del sistema de diseño. Qué bueno. Y entonces eso desde el punto de vista de documentación para los usuarios finales, ¿no? Que en este caso ya sería los equipos de feature, tanto desde producto, diseño o incluso desarrollo, ¿no? Pero ya la parte de definición y de cómo, la parte más técnica de cómo está definido para aquellos que van a implementar esos componentes, cómo se documenta, cómo se mantiene vivo, cómo se mantiene actualizado, si se mantiene actualizado o no. Vale, pues es un tema candente además, porque últimamente se ha tratado mucho ese tema. En principio hay una serie de archivos que son las especificaciones de cada uno de los componentes o otro artefacto del sistema que viva Mística. Son unos archivos de Figma en el que aparecen pues definidos todos aquellos aspectos que consideramos necesarios para que se entiendan cómo se comporta un componente, ya sea la anatomía del componente, ya sea cómo se comportan diferentes tamaños de pantalla, los tokens de color o otro tipo de propiedades visuales que utilice, etcétera, etcétera. Y esas especificaciones están abiertas para que cualquier persona las consuma, pero principalmente están dirigidas para el equipo de desarrollo que las va a implementar. Es un documento vivo. Dale. No, iba a añadir lo de la cagada, ¿no? Que nos ha pasado factura ahora, que yo creo que es un aprendizaje que justo, ¿no? Vuelvo al tema colaborativo, ¿no? Y como queremos que todos los equipos puedan, ¿no? Coger un componente y evolucionarlo y demás, pues claro, estas specs que comentaba Alex no las teníamos organizadas por cosas que estaban implementadas y cosas que faltaban por implementar, ¿no? Eso quería preguntar. Claro, sí. Pues llegó el primer equipo de desarrollo, ¿no? Que está totalmente alejado de nosotros, que es el equipo de desarrollo de Brasil, y quería evolucionar un componente. Lo que sucedió es que entró a las especies en cuestión y no sabían qué tenían que hacer, ¿no? Entonces, ahora estamos pensando la manera en cómo podemos hacer que esas specs muestren bien y claramente lo que está desarrollado, lo que falta, ¿no? Y todo eso. Una cagada que estamos ahora intentando solucionar. Sí, bueno, al final eso nos pasa a todos. Es decir, yo básicamente lo que suelo tener es mis grafiquitos en Figma también de mostrando un poco el porcentaje de desarrollo que tienen cada una de las cosas, pero obviamente es muy manual, es muy tedioso, es muy fácil que se quede desactualizado. Es más, normalmente cada 3 meses suele estar actualizado, pero entre esos 3 meses suele estar desactualizado, ¿no? Al final como que lo vamos actualizando cuando nos acordamos un poco. Y ¿cómo tienen pensado, cómo han visto por ahí que se podría solucionar eso, ¿no? De poder tener ese versionado y comprobar, porque claro, al final te puede salir un bug. Yo tengo un bug en el componente, pero claro, el componente está hecho en la versión 2. Pero ahora mismo, por lo que sea, porque es un breaking change o cualquier cosa, no puedo pasarme a la versión 3. Tengo que corregir la versión 2. ¿Cómo puedo acceder yo a tener todas las especificaciones que se hicieron cuando se dio por bueno el componente 2? Yo diría que esto es más un tema lo veo más como una pregunta para el equipo de desarrollo que para nosotros, pero porque en su día, si no me equivoco, tomaron la decisión de que si tú actualizas Mística, lo actualizas para todo, ¿no? Si tú te quedaste en la versión 12 y de repente en la 14.5 solucionan un problema que tú necesitas, sí o sí te tienes que actualizar, ¿no? Con todo lo que conlleva esa actualización, ¿no? Cuando pasas de mayor a mayor, pues sí. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, no? Todos los breaking chain que tendrás que arreglar, ¿no? Entonces, las specs al final siempre van a mostrar la última versión del componente, ¿no? Y cada cambio que tenga que hacerse en el componente, un desarrollador no mete mano hasta que las specs están actualizadas. Eso es una norma que se tiene que cumplir siempre. ¿Y se cumple en la realidad? Hubo un tiempo en el que no se cumplía tanto, ahora mismo sí podríamos decir que se cumple siempre. Es decir, que ahora llegaron a ese mundo ideal en el cual si yo como desarrollador necesito hacer una feature, antes de empezar en el sprint 3, sé que en el sprint 2 ya va a estar todo terminado lo de diseño. Sí.
Qué lindo ese mundo. También lo vamos peloteando con ellos. Son conscientes de que va a entrar. Sí, bueno. Y bueno, y ahora también me gustaría hablar un poco de cómo, de cómo se llega a crear, a que todo el mundo esté de acuerdo y esté o tenga ganas de entrar en Mística y ser parte de este grupo, ¿no? Porque yo entiendo que seguramente dijimos que el equipo de Design Ops está dentro de Customer Experience, que está dentro de Telefónica Digital, que está dentro de Telefónica, ¿no? Como que seguramente haya muchos otros equipos de diseño que ni siquiera sepan quiénes son ustedes, ni siquiera sepan que existen. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para dar esa visibilidad y darse a conocer dentro de la empresa? Pues aquí hay múltiples estrategias, ¿no? La primera que hicimos en su momento fue entrar en ese portal que comentaba antes Alex, ¿no? De Brand Factory, que ese era el portal que que hay de todas las guidelines de marca. Pues una cosa que hicimos fue oficializar el sistema ahí. Eso ya hizo que mucha gente que ya conocía ese portal conociese Mística y a partir de ahí pues se pusieran en contacto con nosotros, ¿no? Al final también hacemos otro tipo de cosas para que cuando la gente vea Mística la vean como algo guay, ¿no? Como que le mole, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ese tipo de ejercicio? Pues tenemos una newsletter también para cada Q sale una newsletter que te cuenta lo que ha pasado en ese Q de una manera más breve, más distendida, no tan en detalle técnico, siempre con enlaces a, oye, ¿quieres saber más? ¿Te interesa más? Pues vas a tener todo el detalle, tanto en los changelogs como en la documentación de tal, ¿no? Y bueno, pues creo que es un material que a mucha gente le viene bien. Y otro tipo de cosas que nos gustaría hacer, porque esto todavía no lo hemos hecho, pero nos gustaría hacer pues las típicas pegatinas, ¿no? De pues Mística, tenemos ahí hechas, conceptualizadas un par de ideas como bastante graciosas, ¿no? Del típico mundo diseño-desarrollo. Y bueno, queremos ver cómo funciona eso, ¿no? Para que, bueno, al final generar esa cultura, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Qué bueno. Y ya una pregunta tal vez muy específica de Telefónica, pero ¿cómo se hace para terminar que te acepten en Brand Factory? Que Brand Factory dijimos que era este portal donde se define toda toda la marca de Telefónica. Sí, porque imagino que si no te conoce nadie al principio y demás, tienes que estar tocando muchas puertas. ¿Cómo se hace? Pues como dices, hablando con gente de, oye, ¿conoces la persona que gestiona esto? Pues al final terminas llegando. Y es no tener miedo a hablar con cualquier persona que tengas en la compañía, ¿no? Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar ahí es habla con todo el mundo. Y obviamente si tu proyecto tiene sentido y la gente de ese portal le ve que tiene cabida, no creo que tengas problema, ¿no? en meterlo. Qué bueno. Sí, yo creo que podemos ir cerrando un poquitito este tema de Mística y demás, pero claro, creo que tal vez estaría bueno que cada uno de ustedes cuente un poquitito, dos cosas breves. Uno, ¿cuál es el mayor aprendizaje que han tenido en este tiempo que están desarrollando Mística? Y un pequeño consejito que le darían a alguien, a un equipo que quiere empezar a crear su sistema de diseño. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes es normalmente cuando empieza. Voy a juntar las dos, de hecho, porque creo que puedo darle la vuelta. Qué grande. Yo creo que cuando empiezas tienes como esa sensación muy estática del sistema de diseño, ¿no? Estás generando esos componentes, ¿no? Y esos componentes van a resolver las necesidades del presente. Y yo creo que a medida que va evolucionando un sistema de diseño, va ganando mayor adopción, van usándolo más equipos, vas entrando en productos que son más complejos. Empiezan a aparecer una serie de limitaciones y empiezas a ser consciente de que lo que parecía tan estático al principio es muy, muy dinámico y que tienes que plantear
tienes que plantear cómo piensas en los componentes y cómo piensas en cómo se usa el sistema de una manera diferente. Yo creo que la mejor manera de empezar a pensar, ¿no?, es pues conceptos básicos de cómo quiero de flexible que sea mi sistema, ¿no? O cuáles son las necesidades que quiero que cubra, y apuntar bien hacia esas necesidades, incluso cómo las APIs de mis componentes representan eso, cómo lo represento yo cuando escribo la documentación de mis componentes. Quiero que se usen de una manera muy concreta, quiero que sea algo mucho más abierto. Entonces, creo que como punto de partida, ¿no?, aunque sea un ejercicio muy difícil, yo creo que hay que empezar a sentar esas bases que te van a ayudar a escalar el sistema de la manera más adecuada para las necesidades que tiene tu organización. Porque, claro, aquí cada organización, ¿no?, tiene sus necesidades, y el sistema de diseño va a ser completamente diferente, independientemente de que sea multimarca y tenga 80 componentes, va a ser diferente entre Telefónica o otra compañía. Tal cual. Esto me hace pensar una cosa, una pregunta que tenía antes que no había dado lugar a hacerla, y es, ustedes, o por lo menos Mística, ¿qué le gusta más o cómo se siente más cómodo? ¿Siendo muy flexible o añadiendo lógica dentro de los propios componentes? Ejemplo, lo típico que tenemos un componente, me invento algo, yo qué sé, de una película, ¿no? Es decir, tenemos la típica card donde vamos a mostrar una película de Movistar Plus. Y ahí queremos poner la fecha, ¿no? Tenemos todos los componentes, una parte es la fecha. Lo que pasa es que nosotros, desde Mística o desde el sistema de diseño, nos gustaría que la fecha siempre fuera formateada de una misma forma. Entonces, ahí tenemos dos approach. Uno, la lógica de cómo se va a pintar la fecha va a ir embebida dentro del componente, o bueno, no, nosotros simplemente lo dejamos como, bueno, cuando alguien utilice este componente puede poner lo que quiera, lo que pasa que decimos que aquí sería mejor que utilicen este tipo de formato. A ver, yo creo que aquí también es responsabilidad, ¿no?, del equipo de diseño tener esa... O sea, es muy difícil controlar eso que comentan, ¿no?, desde Mística. Nosotros damos unas herramientas y luego el equipo de diseño de producto debería de tener también un control de cómo se aplica en ese producto pues ese tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, pues ¿tiene sentido que de Mística tengamos el detalle de cómo se muestra una fecha en una card? Puede ser que sí, puede ser que no. Si es algo muy... Porque a lo mejor para un producto telco no es lo mismo que para un producto de audiovisual, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ahí lo que tienen que ser conscientes es que la fecha siempre se vea bien en ese producto, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué bien, pero... Sí, entiendo. Ahí lo único que me faltaría es como... lo tengo completamente entendido. Lo que sí que me faltaría es cómo poder unificar, ¿no? Porque al final tenemos 4 equipos de feature, que esos 4 equipos de feature utilizan cosas parecidas. Lo que no quiero es que en uno me ponga la hora con segundos, ponele, y otro me ponga la hora sin segundos, ¿no? Porque al final es el mismo producto. Entiendo que no es responsabilidad de Mística, pero ¿de quién sería esa responsabilidad? Bueno, sí, ahí en ese ejemplo concreto igual sí que se podría hacer un componente de hora, ¿no? Y que ese componente podríamos llamar que sería más un componente cercano a eso, a una primitiva, ¿no? Ajá. Y es lo que luego usarías por detrás en esos, por ejemplo, pues usas ese componente dentro de un slot de una card, ¿no? Y así te aseguras que ese formato siempre se mantiene, ¿no? ¿Y eso lo soléis hacer o preferís dejar esa responsabilidad dentro de ese equipo de feature? Lo evaluamos, esas necesidades las metemos, como decía anteriormente Alex, en la discussion. Vemos si hay puntos de unión y ahí decidimos si entra o no dentro de Mística. Vale, perfecto. Y ya que estás hablando, te paso la pregunta a vos. Para vos, ¿cuál es el aprendizaje y el consejito que le darías a alguien que quiera arrancar un sistema de diseño? Pues primero analizar el entorno, yo diría, ¿no? Es un poco pensar qué necesita realmente los equipos o el producto para el cual estás pensando ese sistema de diseño, ¿no? Nosotros empezamos simplemente cogimos todos los componentes que existían en
en este área, los pusimos, los cortamos, los pegamos encima de la mesa y ahí empezamos a clusterizar, ¿no? Y bueno, en ese momento era lo que se necesitaba, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a evolucionar todo. Pero es muy diferente, ¿no? Es como... se tiene que adaptar. Igual tu sistema de diseño es un UI kit porque es lo que necesitas para sacar una cosa muy rápida, ¿no? Es que... Claro. Muy diferente. Muchas gracias. ¿Y vos, Ana? Pues yo un poco en la misma línea. Les diría de empezar por añadir lo justo y necesario y a partir de ahí empezar a componer. Pero eso, empezar por lo mínimo que puedan, simplificar al máximo y luego a partir de ahí ya creciendo, porque al final yo creo que lo que nos pasa y algo positivo de un sistema de diseño es simplificar y no acabar teniendo como el coche de Homer, ¿no? Como 1000 opciones ahí que no sirven para nada, pues yo creo que para empezar me parece bien como tener una foto de todos los miles de botones que tengan, todos los componentes diversos que sean para lo mismo y resumir a lo mínimo y empezar por ahí. Esa es muy buena. Y algo que, por añadir, hay uno que me parece muy interesante, algo que hemos seguido siempre en Mística, es que lo que está diseñado es lo mismo que está desarrollado, ¿no? Es como que no generar el futuro, ¿no? De cómo quieres que quede, sino vive en el presente, ¿no? Esa es muy buena porque todos, además en ingeniería le gusta mucho y voy a hacer esto por si en el futuro quieren añadir no sé qué, y no, Jack ni. Claro. Bueno, Ana, Alex, Yayo, estamos llegando ya al final del episodio y como siempre nos van a faltar un montón de temas que nos quedaron ahí en el tintero por tratar, pero bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo charlando con ustedes, ya les robé mucho tiempo y los tendría que dejar marchar, pero no tanto. Porque igual sí que quiero robarles unos minutitos más, porque me gustaría hacerles una última pregunta que bueno, realmente no es una pregunta, sino que hacer una mini dinámica que a mí me gusta mucho. Cuando a veces hacemos alguna retro, utilizamos una dinámica que se llama Remember the Future. Remember the Future es una dinámica en la cual lo que hacemos es planteamos un supuesto, planteamos un año, que siempre va a ser en el futuro, y vemos cómo hemos llegado hasta ese supuesto, ¿no? Entonces, este ejercicio quiero hacerlo con ustedes y vamos a elegir a una persona que haga la primera parte y 2 personas que lo resuelvan. Es decir, vamos mejor que creo que no me he explicado muy bien, pero vamos a hacerlo con un ejemplo. Es decir, en esta dinámica lo que vamos a hacer es imaginar que estamos en el 2030, es decir, dentro de 7 años. Estamos en el 2030 a día de hoy y el proyecto de Mística lo han cerrado. Acaba de venir Payete o quien sea en ese momento el director máximo de Telefónica y dice, esto no tiene sentido, lo vamos a cerrar. Entonces, ahora quiero que una persona de ustedes piense con la mentalidad del 2030 por qué cerraron, cuál es la razón máxima por la que se cerró este proyecto. ¿Quién se anima a pensar? Pues para mí, pues que en un ecosistema no esté consiguiendo, ¿no? esa eficiencia, ¿no? A la hora de generar nuevos productos y demás. Uh-huh. Vale, entonces es la eficiencia. Vale, perfecto. Entonces ahora, Ana y Alex, ahora volvemos al 2023 y hacemos ese Remember the Future. Acabamos de recordar que en el futuro nos van a cerrar Mística porque no somos capaces de generar eficiencia dentro de los equipos que utilizan Mística. ¿Qué podríamos hacer? Una respuesta cortita cada uno para hoy, día 23, intentar evitar que pase eso. Vale, yo lo tengo. Pensé que ibas a salir por los derroteros y ello, pero me vale la respuesta que tenía pensada, que es si es una falta de eficiencia, vamos a empezar a integrar Mística con inteligencia artificial para que con un prompt un diseñador se pueda construir pantallas y tarde mucho menos que tener que andar preguntando por qué componentes serían los idóneos, sino delegar toda esa responsabilidad, ¿no? en una inteligencia artificial que coja del sistema y se lo
le dé los componentes que son los adecuados para el problema que tiene. Me encanta esta solución y si algún día la hacen, que sepan que salió de aquí, ¿eh? Que aparezca el loguito de Chimichurri en algún slide por lo menos. Me gusta un montón. Ya hay cositas, ¿no? Ya sale alguna cosa del estilo. Qué bueno. ¿Y vos, Ana? Bueno, después de Alex, creo que nada más que añadir. Es que jugó fuerte. Bueno, y ahora sí que si Ana, Alex, Yayo, espero que como yo y como seguramente todos aquellos que nos vayan a escuchar, la hayan pasado muy bien. Yo la pasé genial. Esto es una charla entre amigos, una charla como podemos estar contando un poquitito y preguntando de cómo trabajan y demás. Y nada más, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la paciencia y nos vemos por las redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes que están del otro lado del transistor, gracias. Gracias por escucharnos desde tantos lugares del mundo. Gracias por dejar que les acompañe cuando salen a caminar, a hacer la compra, a viajar. Y ahora también cuando están haciendo una PR o rellenando un documento, porque también estamos en video. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino, @npatarino en todas las redes sociales. Y si me querés ayudar a que este episodio y este podcast lleguen a más gente, dale, metele una suscribida, una me gusteada, una compartida, suscribite al canal de YouTube. Y así llegamos a muchos más rincones del mundo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Y una última cosita. Acordate de ser buen compañero. Porque dentro de 5 años, 6 años, nadie se va a acordar de tu código, de tu Figma. Pero sí que se van a acordar de si eras o no buena persona.